Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Bendiciones a ti que estás conectado en esta hora a través de tu discipulado Caminando con Cristo nivel 1. Te habla tu pastor y amigo Duván Alvarado y continuamos con este maravilloso proceso en este Caminando con Cristo. Hoy nos corresponde hablar de la octava lección, que es la mayordomía. La mayordomía. Ya hemos tocado temas muy interesantes, muy importantes en este proceso de crecimiento, en este proceso de formación, y ahora nos corresponde hablar de la mayordomía. Yo quiero que ahí con nuestra Biblia, recuerdo que estamos utilizando la versión Reina Valera 1960, eso es para todos aquellos que están desde sus casas en un altar familiar, que están conectados a través de estas redes sociales o a través de nuestra página de internet. Ahora pueden tomar la versión Reina Valera 1960 y vamos a ir al estudio de la palabra de Dios al Salmo 24 y versículo 1. Salmo 24 y versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén y amén. Y Padre, yo te pido que a través de esta enseñanza tú le instruyas a cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven, cada anciano que está conectado ahora mismo en esta instrucción, en esta enseñanza de Caminando con Cristo. Señor, caminar contigo es la experiencia más maravillosa que puede haber, y yo te pido que cada persona que hoy está escuchando este audio, que tiene tal vez su cartilla en la mano, no importa el lugar donde esté, si está en su trabajo o si está tal vez en su habitación o si está en una iglesia, lo importante, Padre, que te pido es que ellos reciban este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos segundos leímos el Salmo 24 y verso 1, que dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay una palabra del apóstol Pablo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1 y 2. Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén y amén. Si nos fijamos, la palabra del Señor nos enseña que nosotros seamos tomados como administradores de Dios. La palabra mayordomía nos enseña acerca de la administración. Hay algunos conceptos de la mayordomía y yo quiero leértelos, y es muy importante entender que un mayordomo es aquella persona que ejerce una administración sobre los bienes que un dueño confía. Amado, Dios ha depositado en nuestras manos la confianza y la responsabilidad de administrar sabiamente sus riquezas. Cuando el Señor nos llama a nosotros administradores, nos está diciendo que nosotros somos los encargados delante de los hombres y delante de Dios de cuidar todas las riquezas, todos los bienes, todo lo que ha sido puesto en nuestras manos proviene de una sola persona, y esa es Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas, verdaderamente comienza a cambiar nuestra perspectiva. Existen muchas personas que piensan que son los dueños de las cosas, y este es un gran problema. Verdaderamente el Señor es el dueño de todo. Los zapatos que tú llevas puestos en estos momentos son del Señor. La ropa que llevas puesta es del Señor. Aún el cuerpo que tú tienes no es tuyo, sino es del Señor. Tus hijos no son tuyos, son del Señor. La casa donde habitas es del Señor. Aún la ropa interior que tienes le pertenece al Señor. Nada de lo que tenemos es nuestro, sino es del Señor. Amados, existen varias áreas de la mayordomía, y eso es lo que quiero tocar hoy para que entremos en la profundidad de la palabra del Señor. Si
tenemos claro que nosotros no somos dueños de nada porque Él es el dueño de todo, también tenemos que tener claro que no solamente Él es el dueño de todo, sino que Él nos da todo. El libro de Deuteronomio en el capítulo 8 claramente dice que Él es el que nos ha dado todas las cosas. Amado, cuando entendemos verdaderamente el principio del Señor, cuando entendemos verdaderamente estos dos principios, que Él es el dueño de todas las cosas y que Él es el que nos da todas las cosas, comenzamos a tener un cristianismo totalmente diferente. El libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, en el versículo 11, habla de una amonestación de no olvidarnos de Dios. Dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre a hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén y amén. Amado, es el Señor el que nos da aún el poder para hacer las riquezas. Aún los talentos, cualidades, dones, virtudes, aquellas cualidades que tú tienes, que tú dices: yo soy muy bueno para esto, aquellas virtudes o talentos, y tú dices: yo soy muy bueno para aquella otra cosa, no te pertenecen a ti, aún te las ha dado el Señor. Amado, teniendo claro que somos simplemente administradores y que Él nos da todas las cosas, partimos ahora a entender lo que es el principio de esta enseñanza. Hay varias áreas en las cuales nosotros debemos tener clara que somos simplemente administradores. Dios es el dueño del tiempo. Escúchame bien, Dios es el dueño del tiempo. Es decir, que Él es el que nos da el tiempo. Las 24 horas que Él ha puesto sobre nuestras vidas día tras día no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Él es el que nos las ha dado. Debemos dar un buen uso a ese tiempo que Él nos ha confiado para que administremos, aprovechándolo de una forma correcta diariamente, dedicándole tiempo a Dios, a nuestra familia, al descanso, al trabajo y aún, ¿por qué no?, a la diversión. Cuando nosotros no somos buenos administradores del tiempo, estamos propensos a caer en grandes errores. He visto familias enteras, he visto congregaciones enteras, hombres, mujeres que han perdido su familia, que han perdido su hogar, que han perdido sus finanzas, que han perdido aún sus ministerios porque no son buenos administradores del tiempo. El ser humano debe descansar un promedio de 8 horas en el día. Y si a 24 horas de nuestro día normal le quitamos las 8 horas, ya tendríamos una menor cantidad. Amado, cuando nosotros comenzamos a restar el tiempo que dedicamos trabajando, y esto normalmente son otras 8 horas, ya estaríamos restando 16 horas. Amado, y si seguimos restando ahora del tiempo que normalmente utilizamos duchándonos, comiendo, yendo hacia el trabajo, tomando transporte, leyendo alguna revista, viendo un noticiero, ¿qué tiempo queda para Dios? ¿Qué tiempo queda para estar con tus hijos? ¿Qué tiempo queda? Es tiempo de que tú y yo comencemos a entender realmente, toda persona que esté oyendo Caminando con Cristo, que empiecen a entender que es muy importante darle un uso correcto al tiempo. No podemos perder tiempo. La palabra del Señor dice claramente que debemos aprovechar los tiempos, el tiempo. Escúchame, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Está escrito que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Eso dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Hay tiempo aún para amar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar. Amado, no podemos dejar en último lugar a Dios. Si Él es el dueño del tiempo y si Él nos ha dado esas 24 horas, pienso yo que lo más importante es darle un tiempo claro, de calidad y específico al Señor.
Hay personas que pasan más tiempo leyendo una revista secular o en una red social que con el Señor. Hay personas que pasan más tiempo bañando su mascota, lavando un carro o simplemente haciendo un hobby, pero menos con Dios. Es por esta razón que el Señor no los pone en lugares más altos. Cuando tú no eres fiel en lo poco, tampoco el Señor te pondrá en lo mucho. Si verdaderamente tú quieres empezar a tener una vida exitosa, a tener una vida de gloria, amado discípulo que me estás escuchando, amada sierva de Dios, es necesario que comiences a darle un uso correcto al tiempo. Hay personas que pasan horas enteras sentadas mirando una novela, pero le están verdaderamente robando tiempo al Señor. Si tú pusieras por un momento un reloj y comenzaras a cronometrar el tiempo que gastas viendo noticias, internet, redes sociales, otras actividades diferentes a tus hijos, otras actividades diferentes a Dios, otras actividades diferentes a nutrirte en otra área, te darías cuenta que estarías pasando semanalmente muchísimas horas y que al final, si sumaras las horas que pasas con Dios, la cantidad sería mínima. La semana tiene 168 horas. La mayor parte de las iglesias tienen reuniones 2 o 3 veces en la semana. La mayor parte de los creyentes van una sola vez a la semana, algunos 2. Pero si sumamos una asistencia a la iglesia, que podríamos decir unas 3 horas tal vez, y si le sumamos otras serían 6 horas, ¿será que es 168 horas que tiene una semana? Restándole 6, estas otras 162 horas que no te alcanzarían para hacer las demás actividades. Y con esto muchas personas dicen que no tienen tiempo de ir a sus iglesias, que no tienen tiempo de ir a sus congregaciones, que no tienen tiempo de ir a adorar y alabar al Señor en su templo. Amado, cuando empezamos a poner en orden verdaderamente todos estos principios, y hoy en esta enseñanza de la mayordomía, entiendes la importancia de darle un uso adecuado a esta primera área que es el tiempo, empezarás a cambiar muchas cosas en tu vida. Hay otra área en la parte administrativa que se llama la administración de las finanzas. Muchas personas no han sido educadas financieramente y traen los viejos rudimentos del mundo al cristianismo, y esto los lleva a cometer grandes errores. Cristianos que aún viven metiéndose en deudas. Ellos no viven en la cultura del ahorro, sino en la cultura de la deuda. Cristianos que aún en este tiempo lo único que hacen es pagar tarjetas de crédito, pagar créditos, pagar hipotecas, pero realmente nunca crecen. Ellos no tienen claro los principios de las finanzas. Ellos no tienen claro qué es tener un gasto primario, un gasto secundario, un gasto terciario. Amado, debes ser una persona de presupuesto. Mujer que estás escuchando, esté caminando con Cristo. Varón que estás en esta hora conectado, tú debes ser una persona de presupuesto. Una persona de presupuesto es una persona que ha llevado a sus finanzas a un éxito de bendición. Una persona de presupuesto es aquella que pone en primer lugar las cosas que son de prioridad en la casa. Es decir, una persona de presupuesto sabe cuánto gana y también sabe cuánto gasta. Una persona de presupuesto es una persona que metódicamente saca un cálculo específico para poder entender qué puede gastarse y qué no puede gastarse. Muchas personas tienen problemas grandes financieros porque nunca fueron educados y gastan más de lo que ganan. Amado, debes tener claro que un gasto primario es la alimentación. Es algo que no puede esperar en segundo lugar. Un gasto primario es la vivienda. Un gasto primario es la salud. Muchos creyentes no pagan la salud y como ellos no han sido educados, cuando viene una calamidad, muchas veces ellos tienen que pasar momentos difíciles por no tener seguros médicos. Tienen que pagar mucho más dinero porque no pagaron un seguro médico. Amado, un gasto primario son los servicios públicos, la educación, el transporte. Estos son gastos primarios que se necesitan diariamente en nuestras familias. Hay gastos secundarios como salir a un restaurante afuera de casa. Un gasto secundario es irnos de vacaciones. Otro gasto secundario puede ser cambiar de ropa. Amado, cambiar de auto, cambiar de casa u otras cosas pueden ser simplemente un gasto terciario. Verdaderamente el Señor quiere que nosotros sepamos administrar correctamente las finanzas. Existe un problema muy grande en el mundo entero y es que muchos creyentes, aún en este tiempo, tienen problemas con el asunto del diezmo. Dicen, no, esto no es para el Nuevo Testamento, esto es algo de la ley. Otros dicen, no, yo mi diezmo no lo llevo a la iglesia, yo mi diezmo lo pongo por otro lado.
Déjame decirte que el diezmo es algo exclusivo de Dios. El Señor no se inventó algo simplemente para que fuera un yugo en la vida de los seres humanos. El diezmo es algo que no le pertenece al hombre, es algo que es exclusivo de Dios. En hebreo es la palabra maaser, que es algo exclusivo de Dios. La esencia del diezmo es devolverle a Dios la 10ª parte que nuestros ingresos han recibido. Es decir, no es simplemente que Dios te pide un 10%, sino que Dios es bueno, generoso, bondadoso y nos permite tener un 90%. Amado, el concepto cambia totalmente si tú no solamente dices, le doy a Dios el 10%, sino Dios es bueno y me da un 90%. Cuando tú diezmas, estás reconociendo que el Señor es el dueño absoluto de todas las cosas. Este diezmo debes darlo con amor, debes hacerlo con obediencia y debes hacerlo no porque se te obligue en la iglesia, sino porque Dios lo pide en su palabra. Muchas personas me dicen, pastor, usted me obliga a diezmar, y yo le digo, para nada, esto es un asunto entre tú y el Señor. Es como las parejas que están en unión libre. Yo no puedo obligarlas a casarse. Ellas son las que tienen que tomar la decisión radical de tomar una sencilla y simple decisión que es casarse. Asimismo, el diezmo es un asunto entre tú y el Señor. Eres tú el que decide si lo hace o no. Nadie puede juzgarte, nadie puede condenarte si no lo haces, pero esto es un asunto personal entre tú y Dios. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú diezmes, hazlo con alegría. Cuando tú diezmes, hazlo con gozo. Hazlo por obediencia. Es una satisfacción muy grande que tú puedas darle al Señor lo que es del Señor. La palabra de Dios nos muestra a Jesús enseñándole a sus discípulos con una palabra maravillosa, diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a leer el libro del profeta Malaquías, capítulo 3. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3. Y voy a tomarme en este momento la lectura a partir del verso 6. Malaquías 3, verso 6 dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Escúchame bien, el Señor dice, vuélvete a mí, vuélvete a la esencia, vuélvete a la obediencia. Pero el pueblo aún se preguntaba, ¿pero en qué tenemos que volvernos? Y el Señor en el versículo 8 les da una misma pregunta. Escúcheme bien, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amado, cuando nosotros no le damos a Dios los diezmos y las ofrendas, estamos simplemente robando al Señor. El verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y escucha esto, amado discípulo que estás conectado. Dice la palabra, probadme ahora en esto. Es la única palabra, el único versículo en toda la Biblia en donde Dios reta a su pueblo a que lo prueben. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Y esto no lo dice el pastor, escucha, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amado, cuando tú le das al Señor lo que le pertenece, Él, dice el verso 11, reprende por nosotros al devorador. Hay un demonio, hay un enemigo que ha sido destinado por Satanás para devorar nuestra paz, para devorar nuestra economía, para devorar todo el fruto que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Este devorador no puede ser reprendido con nuestras palmas, con nuestra alabanza o dando patadas en el suelo, zapateando. Él es reprendido por el mismo Señor a través del diezmo, a través de la ofrenda.
Estas dos cosas son algo diferente, pero el Señor pide que su pueblo se levante con las dos. Amado, esto no es una opción, sino un paso de obediencia. Repito una vez más, es algo entre Dios y tú. Quiero que volvamos a leer por unos momentos el Evangelio ahora según San Lucas capítulo 6. Evangelio según San Lucas capítulo 6, y quiero leer el verso 38. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 6:38, versión Reina Valera 1960. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amados, el ofrendar se convierte en parte de nuestra adoración a Dios. Amado, cuando nosotros ofrendamos, estamos poniendo delante del Señor un reconocimiento de nuestra parte de la bondad y la maravilla de lo que el Señor ha sido sobre nuestras vidas. Además, cuando nosotros honramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros bienes, con nuestros diezmos, estamos produciendo para nosotros una gran promesa de sobreabundancia y cosecha. El libro de Proverbios en el capítulo número 3 y en el verso 9, Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10 dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén y amén. Amado, yo quiero esa promesa para mi vida, y soy fiel testigo que cuando diezmo, y lo hago en obediencia y con alegría, y no negocio con el Señor un mes sí y otro no, porque sé que es del Señor, verdaderamente Dios abre unas puertas sobrenaturales. Yo lo he podido ver. Pero también he conocido personas que diezman con un corazón contrario. Tal vez le hacen cuentas a Dios y piensan que Dios es una máquina tragamonedas y dicen: si le doy 100,000 pesos, Él me tiene que devolver tanto. Y déjame decirte que Dios no trabaja con corazones así. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él ama el dador alegre, alguien que lo haga desinteresadamente, alguien que lo haga solamente por amor y por obediencia. Recordemos que la palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que una persona que dice: yo amo a Dios, pero tiene problemas con el diezmo, verdaderamente no ama al Señor, ama más el dinero que a Dios. Cuando tú eres capaz de diezmar y ofrendar, has pasado al nivel de desprenderte de lo material y entender que tienes un Dios poderoso que es el dueño de todas las cosas. Escrito está en el libro del profeta Ageo, capítulo 2 y versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amado, es muy importante entender que esto es exclusivo del Señor, y los diezmos son utilizados además para la extensión de la obra de Dios. Todos los medios que se están utilizando en estos tiempos, emisoras, cadenas de televisión, libros, tratados, obras misioneras, el sustento de los ministros del Señor, esto, aún la construcción de templos, iglesias, la compra de literaturas, medios de evangelismo, todo esto es a través de las ofrendas y los diezmos que el pueblo se levanta a entregarle al Señor. Una persona me decía: pastor, los diezmos son de la ley, los diezmos no son de la gracia. Y yo le decía a esta persona: estás equivocado. En el libro de Génesis, la palabra de Dios nos enseña que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos. Y déjame decirte que aún no había venido el tiempo de la ley. La ley viene hasta el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando Moisés recibe en el desierto, cuando sube al Sinaí, la ley. En el monte recibe esa ley, pero Abraham entregó los diezmos a Melquisedec cientos de años atrás. Amado, el diezmo es una revelación que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El diezmo lo encontramos antes de la ley, durante la ley y aún en el tiempo de la gracia. Si lees Mateo capítulo 23 y versículo 23, Jesús habla claramente de los diezmos y le dice a los fariseos: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Amados que están conectados en Caminando con Cristo, es importante entender que cuando somos buenos administradores de nuestras finanzas, cuando aprendemos a organizar nuestros gastos, cuando le damos a Dios lo que le pertenece, cuando no nos metemos en deudas, cuando no nos metemos en préstamos con altos intereses, podemos empezar a entender que si utilizamos aún la cultura del ahorro, vamos en buen camino, vamos camino a la prosperidad, vamos camino a la bendición. Otra área muy importante para tocar es la tercera área de la mayordomía, y es la mayordomía de la familia. Cuando nosotros somos buenos administradores en el área de nuestra familia y sabemos cuidar verdaderamente a los nuestros, Dios se agrada y comienza a entregarnos muchas más bendiciones. Una persona me decía hace unos días: pastor, yo quiero una moto. Yo le decía: Dios te va a entregar la moto cuando aprendas a cuidar la cicla que tienes. Hay personas que no saben cuidar lo poco que tienen y por eso Dios no les da más. Por eso es importante ser buenos mayordomos, buenos administradores. Cuando nosotros entendemos que la iglesia está compuesta por la familia, que el verdadero núcleo de la iglesia es la familia, empezamos a tomar esta administración de una manera más madura y con una certeza de que es muy importante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, nos habla de la familia de Jesús. Dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Debemos brindar a cada miembro de nuestra familia el tiempo, el amor y el cuidado que ellos se merecen. Amado, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 4, dice que el obispo no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, pero dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aleluya. Amado, es importante que cuides de los tuyos, que le brindes el tiempo, el cuidado y el amor a tus hijos. Hay muchos padres que trabajan tantas horas y llegan a sus casas y no le brindan ni siquiera una hora a sus hijos. No, ellos no están creciendo con el amor de los padres, con el tiempo que deberían dedicarle. Ellos se gradúan de transición, de primaria, secundaria, de estudios medios, estudios superiores, y jamás sus padres fueron a alguna de sus graduaciones. Es importante que compartas con tus hijos los momentos que son cruciales para su desarrollo. Es importante que compartas con tu esposo, que compartas con tu esposa, que haya lugar para el diálogo. Todo esto hace parte de la mayordomía en la familia. Es importante que pongas a Dios sobre todas las cosas en la familia. Es importante que tomes un tiempo semanal para hacer un altar en la familia y que juntos puedan aprender la palabra y crecer en los principios del Señor. Esto verdaderamente traerá gloria, traerá bendición sobre toda tu casa. Cuando aprendes a cuidar tu familia, entonces Dios te pondrá en lugares muy altos. Conozco muchas personas que anhelan el ministerio, que anhelan el pastorado, que anhelan ser evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, pero no han cuidado bien su propia casa. El primer ministerio es tu propia familia. El primer lugar que debes pastorear es tu propia casa. El primer lugar que debe estar en orden son tus hijos, tu esposa, tu esposo. Ese es el primer lugar. Hay que diferenciar que la familia no es lo mismo que los familiares son los primos, los abuelos y las personas que rodean la familia, pero que la familia está compuesta por padres e hijos. Amado, yo te invito en esta hora que estás conectado en este Caminando con Cristo a poner una verdadera y excelente administración, no solamente en las finanzas, no solamente en el tiempo, sino también en la familia. La cuarta área de la cual quiero hablarte en esta enseñanza de la mayordomía es la mayordomía del cuerpo. La primera carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice así. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Te la voy a volver a repetir. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amado, muchas personas no cuidan el templo. El templo es el cuerpo. Es ese pequeño o grande estuche que el Señor ha puesto para guardar nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando nosotros no cuidamos el cuerpo, estamos deshonrando a Dios, porque ese es el templo del Espíritu Santo. Cuando tú comes sanamente, cuando tú practicas deporte, cuando tú descansas en una forma adecuada, estás cuidando el templo que el Señor te dio. Muchas personas comen desordenadamente, aún alimentos que saben que les hace daño, pero ellos lo comen. Y ellos se escudan en palabras como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He escuchado creyentes que aún usan la misma palabra para justificar su glotonería, diciendo, podré comer alimento mortífero y nada me hará daño. Y luego he tenido que orar por problemas de gastritis, de colon, de úlcera, problemas en la sangre, problemas en la columna, en las piernas. Amado, hay una gran diferencia entre la salud y la sanidad. La sanidad es la intervención del poder sobrenatural del Señor sobre una enfermedad, sobre un cuerpo que está siendo atormentado por dolor, atormentado por un virus, atormentado por una maldición tal vez. El Señor viene con sanidad, con poder y libera. Pero la salud es algo muy diferente. La salud es algo que tuvo Jesús en todo su ministerio. La salud es una recompensa. Escúchame, la sanidad es una promesa, pero la salud es una recompensa. Esto voy a repetírtelo por tercera vez. La sanidad es una promesa, pero la salud es una recompensa. El Hijo de Dios no debe contaminar su cuerpo con vicios. Por eso es que el alcohol, el tabaco, sustancias psicoactivas y todo aquello que destruya el templo son abominación para Dios. Cuando tú tomas una cajetilla de cigarrillos o una botella de alcohol, en el mismo envase dice esto es nocivo para la salud. Aún dice que produce cáncer, pero los seres humanos con todo y eso siguen haciéndolo, deshonrando el templo de Dios y destruyéndolo lentamente. El templo fue creado tal cual como tú lo ves. Tú no lo ves tatuado. Por tanto, no debemos hacer marcas, rasguños, herir nuestro cuerpo con perforaciones, con piercing por un lado, por el otro. Dios quiere que cuidemos el templo, el lugar donde mora nuestra alma, mora nuestro espíritu y aún el espíritu del Señor. Amado, muchas personas piensan que es un juego, pero aún la mayordomía del cuerpo es muy importante. Mantener el templo bien aseado, mantener un buen aliento, unas uñas arregladas, una buena dentadura, hacen parte de las enseñanzas del reino de Dios. Quiero decirte algo muy importante. Existe la carta de presentación de un ser humano. Cuando una persona se presenta a una entrevista de trabajo, a una universidad o a algún lugar público, ellos pasan por una entrevista. Esta entrevista, aún para pedir una visa a algunos países, es requerida y de carácter casi que obligatorio. Pero existen tres partes que hacen parte de la presentación o carta de un ser humano. Uno de ellos es la dentadura, otro las uñas y otro su calzado. Cuando no somos buenos administradores, ni nuestras manos, ni nuestros dientes, ni nuestros zapatos estarán adecuados delante del Señor. Le digo a las personas, no importa que no tengas sino un solo par de zapatos. Podemos llamarlo Pedro. No importa que no tengas sino a Pedro, que no tengas a Marcos, María, Lucas, Juan, solamente tengas un par, a Pedro, pero lleva a Pedro con excelencia. No sé si estás entendiendo en esta hora, pero si tienes solamente un par de zapatos, cuídalos con excelencia. Las uñas que tienes, recuerda que no son tuyas sino de Dios. Manténlas aseadas, mantén un aliento fresco, mantén tu cuerpo arreglado, mantén un aroma fresco. Esto dará una perspectiva de que eres un hijo de Dios sano, limpio y lleno de la bendición del Señor. Amado, ser mayordomo va mucho más allá de simplemente entender que Él es el dueño de todas las cosas, sino ser verdaderamente administradores de las riquezas del Señor, poniendo en marcha todo lo que el Padre nos ha dado, todo lo que el Padre ha puesto delante de nosotros. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 42. Dice la palabra del Señor así. Y dijo el Señor,
¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que él pondrá sobre todos sus bienes. Él le va a poner, él te pondrá a ti que estás escuchándome sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Escúchame bien, una persona que es llamado mal administrador es una persona infiel. Por eso el versículo 41 de Lucas 12 lleva un título y es El siervo infiel. El verso 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén y amén. Amado, a la medida que Dios nos va entregando más bendiciones, más riquezas, más dones, más talentos para que los administremos, Él nos pedirá mucho, pero mucho más. Hay un propósito en esta enseñanza. Hay un propósito en este caminando con Cristo, específicamente en esta área de la mayordomía. Y es que tú determines que la mayordomía es una parte indispensable e importante en todas las áreas de nuestra vida. Que si reconocemos que Dios es el dueño de todo y el hombre solamente es un administrador, es necesario que todos nosotros seamos buenos mayordomos, porque existen mayordomos infieles y mayordomos fieles. Y oro en esta hora para que tú seas un buen mayordomo, un mayordomo fiel al cual el Señor pueda confiarle todas sus riquezas y pueda decirle al final de la carrera: entra en el gozo de tu Señor. La esencia de esta enseñanza es que Dios es el Señor de todas las cosas. Él quiere que nosotros seamos muy bendecidos. Amado, la palabra del Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no quiere vernos mal. Él nos quiere poner como administradores de grandes tierras, grandes casas, grandes vehículos, barcos, trenes, aviones. Y tú dirás: pastor, está hablando mucho, esto puede ser avaricia. Déjame decirte que no es así. Dios puede entregarte aún un continente si Él lo quiere. Él puede hacerte archi, mega, multimillonario en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso depende de la capacidad que tú tengas como administrador, de la fidelidad. Hay personas que si no han sido fieles con sus diezmos en lo poco, mucho menos lo van a hacer cuando Dios le entregue una gran bendición. Lo más seguro es que ellos digan: no, esto es mucho diezmo para llevar a la iglesia. Por eso es que muchas personas no salen de un estado circular en donde nunca llegan a un nuevo nivel. Nunca pasan de un determinado salario, nunca pasan de un determinado nivel. Viven siempre adelante y atrás en una forma estática. Mi oración en esta hora es para que todos los discípulos que están conectados aquí en este Caminando con Cristo, nivel 1, en esta octava enseñanza, hablando de la mayordomía, que hoy puedas entender estas 4 áreas que el Señor ha traído a tus manos: el área del tiempo, el área de las finanzas, el área del cuerpo es muy importante, y el área de la familia. Que cuando aprendas a administrar esas 4 áreas correctamente,
Dios empezará a ponerte en otros niveles. Dios comenzará a entregarte nuevas bendiciones. Dios comenzará a entregarte muchas más cosas que no estabas esperando. Amado, yo bendigo tu vida en esta hora. Yo bendigo tu familia, yo bendigo tu casa y declaro lo mejor de lo mejor para ti. Hasta este momento hemos hablado de 8 lecciones. Hemos hablado del arrepentimiento genuino, del nuevo nacimiento, de la vida nueva y el vestido nuevo, de la palabra de Dios, de la oración y el ayuno, el perdón, la liberación, y ahora nos correspondió hablar de la mayordomía, en esta 8ª lección. No importa el lugar donde te encuentres, es tiempo de tomar decisiones y es ahora ser un correcto administrador, un administrador del reino, una persona que tome determinaciones, una persona que tome decisiones. Yo quiero que ahí donde estás tú digas esta palabra conmigo, determinación. Dilo una vez más, determinación. Determinación es ser una persona que se lance sin volver atrás. Una persona que lo haga por convicción total y absoluta. Una persona que tome decisiones radicales y trascendentales en su vida. Y déjame decirte que tú debes ser una persona determinada a ser buen mayordomo, buen administrador. ¿Quieres un vehículo? Entonces cuida la moto. ¿Quieres una moto? Cuida la bicicleta. ¿Quieres una bicicleta? Cuida la patineta. Estos simplemente son principios del reino. ¿Quieres bendiciones económicas mayores? Sé fiel a Dios en lo poco y Él te pondrá en lo mucho. Amado, tampoco olvides el principio de dar. Darle a los pobres, darle a los necesitados, ayudar a tus padres si lo necesitan. Son principios del reino. El que da al pobre, a Jehová presta, dice la palabra del Señor. Esto hace parte de educación financiera. Esto hace parte de ser un buen mayordomo. Una persona me decía, pastor, ¿y si tengo mi diezmo y hay una persona que está en la calle pidiéndome, ¿le puedo dar el diezmo? Yo te digo no, el diezmo es del Señor y dice traedlos al alfolí. Lo que tú debes hacer es del 90% tuyo bendecir a esa persona. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición para tu vida, estén ayudándote a crecer, estén ayudándote a formar. Cualquier pregunta, inquietud que haya acerca de estas enseñanzas, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Comunidad Internacional de Avivamiento en nuestro Facebook o Pastor Duván Alvarado. Estaremos muy atentos a atender tu mensaje, a atender tu inquietud. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te prospere y permite que la gloria del Señor siga siendo una obra maravillosa en tu vida. No dejes de memorizar todos los libros de la Biblia en orden. No dejes de memorizar los versículos que hemos mencionado en este día. No dejes de escuchar este audio una y otra vez hasta que esta lección, esta enseñanza y todas las que hemos visto hasta este momento estén marcadas profundamente en tu corazón. Estás autorizado a que puedas compartir esta enseñanza con todas las personas, grabarla a través de medios electrónicos y compartirlo en las naciones enteras para que toda persona que esté escuchándome a través de estas enseñanzas pueda ser formado en un tiempo de mucha bendición. Padre, yo te pido por cada oyente que está conectado en Caminando con Cristo, bendícelos, Señor, y ayúdales a ser buenos administradores. Ayúdales a tomar decisiones, Señor, que los que no diezmaban comiencen a hacerlo a partir de hoy. Que las personas que no estaban cuidando su cuerpo comiencen a cuidarlo. Que las personas que estaban despilfarrando el dinero, entrando en deudas y haciendo cosas incorrectas, empiecen a poner en orden sus finanzas. Que aquellas personas, Padre Santo, que en estos momentos están conectados y no le brindan el tiempo a la gloria de Dios, no te brindan el tiempo a ti, ellos recapaciten en sus caminos y vuelvan a esa esencia. Que aquellas personas, Padre Santo, que no le dedican a la familia el cuidado, el amor y la dedicación, comiencen a hacerlo. Que ellos pongan en orden los principios de administración del reino para que vean tu gloria. Te bendigo en esta hora que estás conectado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.
El Señor te bendiga y te guarde. Recuerda que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y hasta nuestra próxima lección de Caminando con Cristo. La clase siguiente que estaremos hablando, que es la clase número 9, estaremos enseñando acerca de la Trinidad. Bendiciones, el Señor te guarde.